ya viene como en picada, también está peor. Bueno, arrancamos entonces con tejido muscular. No te grabo igual lo que dije, que todavía no grababa. No te preocupes que no salió lo que dije. No, pero yo tampoco aprendiste la cama. Están todos los testigos que dijiste hace 2 semanas, de ahora en adelante, es la cámara, para qué político. Que te dicen algo y después no te lo cumplen. Solo quiero decir eso. Oh, no, te enojo. No voy a leer el chat. Así que no me escribas al chat, no lo voy a leer. Bueno, vamos a arrancar porque si no, no vamos a hacer nada. Bien, arrancamos entonces con el muscular. No, es muy chiquitito. Ay, bueno, vamos a arrancar con el tejido muscular. El tejido muscular, como ustedes saben, es la contracción muscular. Este tejido muscular, su matriz, fíjense que en todos los tejidos que hemos visto, hemos estado hablando de la matriz de ese tejido. Bueno, en este caso la matriz tiene fibras colágenas, fibras elásticas, pero se caracteriza porque tiene una extensa red capilar, es decir, una extensa red de capilares. Cada célula del músculo se llama miocito o fibra muscular. Esto que ustedes tienen representado acá es un miocito o fibra muscular. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque siempre se confunden el miocito, que es la fibra muscular, con las miofibrillas. Entonces, por eso hago la aclaración. Todo esto que ustedes están viendo en esa imagen es un miocito o fibra muscular, que está compuesto por miofibrillas, que son estas estructuras, ahí es como que le sacaron una para que vean, que son estas estructuras que ustedes tienen acá. ¿Sí? Entonces, dentro de ese miocito es una célula, o sea que tiene que tener estructuras de una célula, básicamente. Y esas estructuras reciben nombres como específicos. Por ejemplo, existe una membrana que rodea al miocito o fibra muscular que recibe el nombre de sarcolemma. Por otro lado, el citoplasma se llama sarcoplasma. Es este citoplasma que tendríamos por acá. ¿Sí? Después tenemos rodeando a estas miofibrillas lo que se llama el retículo sarcoplasmático. Ese retículo sarcoplasmático es muy importante porque ese retículo sarcoplasmático contiene lo que se llama túbulos T, T viene de transverso, que son importantes, ya lo vamos a ver enseguida, en el proceso de la contracción muscular. Entonces, una cosa es el miocito, fibra muscular, y otra cosa son las miofibrillas que lo están conformando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo lo clasifico, esto que también me están mostrando acá, son los miocitos o fibras musculares, me están mostrando el interior todavía. Esto que tengo acá son los miocitos o fibras musculares. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de músculos. Tenemos el músculo esquelético o estriado, el músculo estriado pero cardíaco, y el músculo liso. Son los 3 tipos de músculos que nosotros vamos a encontrar. ¿Por qué se les llama estriados? Porque en su aspecto, estos dos presentan como si fueran bandas, uno lo ve al microscopio, presentan como si fueran bandas y se caracterizan estos músculos por tener esa diferencia en aspecto respecto al músculo liso. El músculo liso no tiene ese aspecto en forma de bandas, sino que es liso, por eso se le llama músculo liso. ¿Sí? Entonces, este músculo estriado es el que forma obviamente los músculos del cuerpo, los músculos esqueléticos, o sea, un bíceps, un tríceps, que se quieran imaginar, y se caracteriza porque el músculo esquelético es multinucleado. Quiere decir que cada miocito o fibra muscular tiene muchos núcleos. Y están inervadas por el sistema nervioso somático. Acuérdense que nosotros hacíamos una clasificación
dentro del sistema nervioso, ¿cómo era esa clasificación? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? Central, encéfalo y médula. Y dentro del periférico, ¿qué división hacíamos? Sí, autónomo y somático. Bien, perfecto. ¿Y cuál era la diferencia? A ver si se acuerdan, entre el autónomo y el somático dentro del sistema nervioso periférico. ¿Nadie se acuerda? ¿Qué El inerva? simpático y el Uno es la parasimpático. médula. A ver, Espera. ¿cómo era? A ver si se acuerdan. ¿Cómo era eso? Uy, ni me acuerdo. El sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo era el que tenía su división en simpático y parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso autónomo es el que controla en forma la mayoría de los órganos involuntarios. El sistema nervioso somático es el que inervaba los músculos y por lo tanto, como son los músculos esqueléticos, son voluntarios. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el músculo cardíaco está inervado por el autónomo y por eso es automático. Es decir, más allá de eso, de que es involuntario, si se acuerdan, si el corazón tenía un sistema donde tenía la capacidad de generar él solo la excitación. ¿Se acuerdan el nodo sinoauricular del corazón? Que es donde se genera el impulso para que se produzca la contracción del corazón. Entonces, está inervado por el sistema nervioso autónomo y tiene células especializadas de ese corazón que eran autoexcitables. Por eso yo sacaba un corazón de un cuerpo humano y podía seguir latiendo. Entonces, el músculo estriado cardíaco también es estriado, pero la diferencia es mononucleada la célula, y además de eso está inervado por el sistema nervioso autónomo, es un órgano claramente involuntario. Y el músculo liso, fíjense que la forma del miocito es fusiforme, es esta forma que ustedes están viendo acá. Esto significa que sea fusiforme. Y además es mononucleado y también está inervada por el sistema nervioso autónomo, es decir, los órganos la mayoría de nuestros órganos son involuntarios, no los podemos controlar. Entonces, acá ven este aspecto de bandas, que es lo que se llama estriado. En un músculo liso, yo no lo encuentro. Empezamos con el músculo esquelético o estriado. Primero, recuerden que el músculo, el peso, el 20% del peso de la mujer es músculo y el 40% del peso del hombre es músculo. Quiere decir que no estamos gordos, tenemos mucho músculo, básicamente. Entonces, ¿cuál es la función de estos músculos? Obviamente, participar en el movimiento, participar en la contracción, y trabajan en forma antagónica. ¿Alguien se acuerda qué significa antagónico? Como que si uno se flexiona, el otro se extiende. Bueno, perfecto. Entonces eso quiere decir que los músculos opuestos, por ejemplo acá nos mencionan el bíceps y el tríceps, o acá al revés, tríceps y bíceps, y fíjense que en el bíceps, cuando el bíceps está relajado, el tríceps está contraído, y viceversa. Cuando uno está contraído, el otro está relajado. Eso significa que sean antagónicos. Lo podemos mencionar en varias partes del cuerpo igual. Pero este músculo esquelético, estriado, está formado por fibras musculares. Es decir, yo en un músculo podríamos decir que son cientos o miles de fibras musculares unidas por tejido conectivo. Esto es un músculo, ¿sí? No sé, un bíceps, cualquiera de los esqueléticos que podríamos mencionar. Entonces, se encuentran unidos los músculos al hueso a través de los tendones. Vamos a empezar a profundizar un poquito más. Como dijimos, el músculo esquelético es voluntario, y voy a empezar como a profundizar un poco más en la estructura. Acá, por ejemplo, tienen los ejemplos de los músculos esqueléticos. No tienen que ver todos, ya en la unidad que viene vamos a ver cuáles ven y cuáles no, pero como para que se den una idea. Y vamos a empezar a mencionar un poco la estructura de este músculo. Primero, como dijimos, las células son multinucleadas.
la particularidad que tienen es que las fibras musculares, en este caso, alcanzan un gran tamaño, pueden medir varios centímetros. De hecho, por ejemplo, las fibras cardíacas, las células musculares cardíacas son más cortas que las esqueléticas. Y otra característica que tienen es que, y ahí está lo que yo les estaba diciendo, la membrana externa, que se llama sarcolema, tiene invaginaciones que se llaman túbulos T. Esos túbulos T son fundamentales para el proceso de la contracción. Y cada miocito contiene entre 1000 a 2000 miofibrillas rodeadas por microfilamentos de actina y miocito. Un poco lo que les estaba contando yo acá, de que cada miocito está formado por estas miofibrillas. Entonces, como les estaba diciendo, la miofibrilla está rodeada por el retículo sarcoplasmático y está compuesto por sarcómeros. Ahora vamos a repasar lo que eran los sarcómeros. Pero para que se den una idea, acuérdense que el retículo sarcoplasmático almacenaba calcio, también fundamental en el proceso de la contracción muscular. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo estaba formada esta miofibrilla que forma al miocito, para que nos demos una idea de que tiene unidades repetidas que se llaman sarcómeros. Ya lo vamos a repasar enseguida para que lo recuerden. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un músculo esquelético. Fíjense que se ven las bandas igual. Acá vemos en la lengua el músculo estriado. Acá vemos, por ejemplo, un músculo esquelético cortado transversalmente, es decir, así. Acá vemos una célula muscular estriada cortada transversalmente. Y acá vemos una célula muscular anclada a el hueso. Es como para que se den una idea de cómo se ven, ¿sí? El músculo esquelético cardíaco. En este caso, el músculo estriado cardíaco es una célula mononucleada, más corta, ramificada y con extremos romos, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan, y ahí está un poquito lo que yo les estaba diciendo antes, este tejido estriado cardíaco es involuntario, pero, ¿se acuerdan? Tiene la capacidad de contraerse en forma espontánea aproximadamente 70 veces por minuto. ¿Qué era eso? Esto de la contracción de 70 veces por minuto. A ver. ¿Qué era esto de la contracción 70 veces por minuto? ¿El ritmo cardíaco o nada que ver? Bien, es lo que se llama un ciclo cardíaco. Es un poco lo que les estaba diciendo yo. En el corazón nosotros teníamos un nodo que se llama nodo sinoauricular, que está formado por células que son autoexcitables, es decir, que tienen la capacidad de poder generar un impulso y así iniciar el proceso de la contracción. Aproximadamente el ciclo es, bien, ahora te contesto, Fran. Aproximadamente el ciclo era 70 veces por minuto, 70 latidos, 70 ciclos por minuto. Un extremo romo significa que no tiene punta ni tampoco tiene filo. Viste que en los otros tenías como una punta en el miocito. Bueno, romo significa que no tiene esa punta. Eso significa algo romo, que no tiene punta ni filo. Obviamente esto no va a tener filo, pero cuando no tienen punta se le denomina romo. Entonces, este músculo cardíaco obviamente es involuntario, las células son mononucleadas, y el último tipo de músculo que vemos es el músculo liso, que claramente acá se ve que no tiene esas estrías, diríamos. Entonces el músculo liso también es mononucleada, pero cuando se ensamblan las moléculas de actina y miocina, no presentan esas estriaciones. Entonces lo encuentro, por ejemplo, el músculo liso, generalmente en órganos internos, obviamente es involuntario, y generalmente en los órganos internos se disponen en dos capas del músculo liso. Ya lo van a ver cuando veamos, no sé, el estómago, o cuando veamos el intestino, que tengo por ahí dos capas de músculo liso. Quiero hacer una aclaración, porque ahí les mencioné la actina y la miocina.
Recuerden que la actina y la miosina son las proteínas contráctiles de mi músculo, es decir, las que van a intervenir en el proceso de contracción muscular. Son las proteínas que forman la miofibrilla, cada una de las miofibrillas que forman ese miocito o fibra muscular. Acá, por ejemplo, les mostramos, miren, acá están las dos capas de músculo liso, que yo les decía, por ejemplo, en el intestino. ¿Ven? Que aparecen dos capas. Acá tenemos las dos capas de músculo liso en el estómago. Entonces, en la mayoría de los lugares, en la mayoría de los órganos, aparecen dos capas de músculo liso. Generalmente, una de las capas es longitudinal y la otra puede tener otra orientación distinta, como por ejemplo una orientación transversal. Puede pasar que cada una de estas capas, las fibras que lo están formando, tengan una orientación distinta. Bien, entonces empezamos con el proceso de la contracción muscular. Para eso vamos a ver un poco más de la estructura del músculo esquelético. Y acá está lo que yo les estaba diciendo. Esto es una miofibrilla. Es decir, si me vuelvo un poquito para atrás, eso es una de estas miofibrillas que yo tengo acá. Estas miofibrillas están formadas por unidades repetidas que se llaman sarcómeros. Entonces, esa miofibrilla está formada por dos proteínas contráctiles que son la actina y la miosina. Puntualmente a la miosina se le denomina filamento grueso porque está compuesto por filamentos gruesos y a la actina filamentos delgados. Entonces, como para que se den una idea acá, por ejemplo, la actina es esa que ven acá celeste y la miosina es eso que ven acá rojo. Esto es la miofibrilla. Cada una de estas unidades determinadas por dos líneas Z es lo que se llama sarcómero. Entonces, si yo veo en una miofibrilla, voy a ver unidades repetidas que son los sarcómeros. ¿Cómo era la estructura de este músculo? O mejor dicho, de esta miofibrilla que forma el músculo. En la línea Z, que es esta que tienen acá, solo se insertan filamentos de actina. Miren, están estos filamentos de actina. En la línea M, que es esta, solo se insertan filamentos de miosina. Es esta que tendrían acá. A su vez, uno puede determinar bandas, que si se fijan, acá dice banda A, banda H o I. Y por ejemplo, la banda I, que es esta que ustedes tienen acá, es una banda que se encuentra separada por esta línea H, que es donde estaban los filamentos de actina. Entonces esta banda I contiene filamentos de actina. Después tenemos la banda H, que es esta, que como acá están insertos los filamentos de miosina, solo contiene filamentos de miosina. ¿Sí? Y la banda A, que es esta, que yo considero, esta que tienen acá, que es lo mismo que les han representado acá, tiene la intersección de filamentos de actina y miosina. Entonces, en la banda H solo hay filamentos de miosina. En la banda A veo la intersección de los filamentos de actina con los filamentos de miosina. Es un poco lo que les han representado acá. Fíjense, ahí están los filamentos de actina, acá están los filamentos de miosina. Esperen que no alcancé a leer el chat. No, el liso no tiene esta organización, ¿cómo te puedo explicar? No tiene esta organización de estriaciones, de estrías, el liso. Pero obviamente sí se contrae, pero no están organizados en estrías. Bien, entonces, este sarcómero, que son estas unidades que ustedes ven repetidas acá, es lo que me va a permitir la contracción muscular. Entonces, fíjense, acá vamos a ver un poquito más respecto a la contracción muscular. Desde ya les aclaro que ustedes en el cuadernillo lo tienen como un anexo,
Es decir, si ustedes se fijan, yo no tengo el cuaderno abierto, pero si ustedes se fijan en el cuadernillo de tejidos, dice anexo contracción muscular. Bueno, eso es porque la facultad, el proceso de contracción muscular, supuestamente lo sacó al proceso completo de contracción muscular y solamente dejó como algunas cosas referidas a la contracción. Por ejemplo, la estructura del sarcómero la dejó. Pero, miren, ya les digo a partir de qué página, si ustedes se fijan en el cuadernillo, ustedes a partir de la página 37 del PDF sería, en el cuadernillo dice página 33, dice anexo tejido muscular. Ahí es donde les explican esta parte de la contracción, que supuestamente la facultad sacó, pero la realidad es que como que algunas cosas sacó y otras cosas no sacó. Por ejemplo, como les digo, la estructura del sarcómero, que es lo que acabamos de ver, no lo sacó de su teoría. Entonces, les menciona algunas cosas de la contracción, que por más que ellos digan que lo han sacado y que no lo toman, no, en realidad hay algunas cosas que sí preguntan de la contracción. Fer, te contesto un poco lo que me preguntaste respecto al sarcómero. El músculo liso tiene actina, tiene miosina, pero no tienen ese patrón estriado, ¿sí? Las moléculas no están dispuestas en ensamblajes regulares y no tienen ese patrón estriado. Por eso, y justamente lo iba a explicar enseguida, la contracción del músculo liso también es distinta. El músculo liso se contrae más lentamente, pero su contracción es más prolongada, comparándolo con un músculo esquelético, porque la disposición de las moléculas de actina y miosina es distinta, por más que tenga actina y miosina también. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Fíjense, esto que ustedes tienen acá es un poco lo que tienen en el anexo de la contracción muscular. Más que todo, a mí lo que me interesan es que vean lo siguiente. Yo acá tengo representados los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Acá lo que les están mostrando es una fibra muscular, han tomado una miofibrilla y se las han hecho como un zoom para que la vean. ¿Ah? Cada una de estas unidades repetitivas es el sarcómero, que está determinado por dos líneas Z. Entonces, acá de celeste tienen representados los filamentos de actina y de rojo los filamentos de miosina. Cuando se produce la contracción muscular, ya ahora les voy a explicar bien cómo es la estructura de la actina y de la miosina para que la vean, pero miren, acá tienen una imagen de cómo es el filamento de actina y acá tienen cómo es el filamento de miosina. Fíjense que la miosina son como enroscados y tiene dos extremos, o dos cabezas, diría. Y ahora vamos a ver la importancia que tienen esas cabezas. Pero lo que yo les quería contar es que en el proceso de contracción, los filamentos de actina se deslizan sobre los filamentos de miosina. Es decir, los filamentos delgados se deslizan sobre los filamentos gruesos. Y estos extremos que tenemos acá de la cabeza de miosina sirven como palanca para deslizar a los filamentos de actina, que es un poco lo que les están explicando acá. Miren, ahí está la cabeza de la miosina. Sirve como palanca, como para deslizar al filamento de actina. Entonces, si ustedes se imaginaran los filamentos de actina y miosina, hay como un deslizamiento que hace esto. Se contrae y se aleja, se contrae y se aleja. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos sarcómeros se va contrayendo, se contrae un sarcómero, el otro, el otro, el otro, y se termina contrayendo la miofibrilla, y así se contrae la fibra muscular. Entonces acá lo que les muestran, miren, es un sarcómero relajado, y acá el sarcómero está contraído. Fíjense que los filamentos de actina se han deslizado sobre los filamentos de miosina. Acá, esto es la miosina y esto es la actina. Entonces, las cabezas de la miosina, más allá de servir como palanca, que es un poco lo que les están mostrando acá, que los está arrastrando a los filamentos delgados, también sirve porque en estas cabezas de la miosina yo tengo una enzima que se encarga de la hidrólisis del ATP, porque el proceso de la contracción muscular
es un proceso que gasta energía. Entonces, en esas cabezas de miosina, yo voy a tener una enzima que me va a hidrolizar el ATP para que se pueda producir este deslizamiento, es decir, esta contracción muscular. Si profundizamos un poquito más, los filamentos delgados, que son los filamentos de actina, está compuesto por dos cadenas enrolladas formadas por proteínas globulares. Acá está representado por lo que ven celestito, que es esto mismo que está escrito acá. Y el filamento de miosina, que son los filamentos gruesos, son dos cadenas proteicas largas que tienen una cabeza globular que no solamente sirve como palanca, es el sitio de unión a la actina y tiene esa enzima que hidroliza el ATP, que es lo que les están mostrando acá. Pero ojo, ¿por qué? Porque estas proteínas contráctiles, actina, miosina, necesitan en el proceso de contracción de otras cosas más. Uno, calcio. Dos, proteínas reguladoras, que son la troponina y la tropomiosina. Y acá las tienen, fíjense la troponina acá y la tropomiosina acá. Fíjense que se encuentran unidas a la actina y se les llama proteínas reguladoras. Entonces, ¿por qué me importan? Porque regulan el proceso de la contracción muscular. Esa es la función que tienen. ¿Por qué? Porque mi actina se tiene que unir con mi miosina. Pero hay un problema. Porque el problema que tiene es que la tropomiosina está tapando los sitios de unión a donde debe unirse con la miosina. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de la contracción? Y ya se los voy a explicar más adelante. El calcio, que yo les digo, necesito calcio para la contracción muscular, el calcio se une con la troponina, que es esta, que son estas moléculas que ven acá, le produce un cambio conformacional a la troponina, y lo que hace es desplazar la troponina, corre a la tropomiosina del lugar de los sitios de unión a donde debe unirse la miosina. Entonces quedan esos sitios de unión expuestos y así la miosina puede unirse. Porque los sitios de unión de la actina están tapados por la tropomiosina. Entonces no es que solamente en la contracción muscular interviene la actina y la miosina. También intervienen estas proteínas reguladoras y el calcio, que son fundamentales para el proceso de la contracción. ¿Se entiende hasta acá? Por más que ustedes Sí, se reentiende. Sí, por más que no vean el proceso de la contracción en sí, porque el proceso es como un poco más enroscado, esto es como lo básico, el saber que en el proceso no solamente intervienen proteínas contráctiles, sino también proteínas reguladoras, es importante, porque la actina y la miosina no son nada porque no pueden unirse sin porque la tropomiosina está tapando el sitio activo. Entonces, no es que se unen y listo y ya está, y no hay problema, sino que hay como un paso intermedio que es correr a la tropomiosina de acá, porque la tropomiosina me está tapando los sitios activos. Entonces la tengo que correr. Por eso se le llaman proteínas reguladoras. Ahora, así como necesito ATP para que se produzca la contracción, necesito ATP para que se produzca la relajación. Por eso se produce el rigor mortis, que es la persona se contrae, los músculos, pero el ATP se acaba porque no hay más oxígeno. Entonces quedan los músculos contraídos. Ese es el famoso rigor mortis que se produce cuando la persona se muere. Porque yo necesito ATP para la contracción, pero también para la relajación. Bien, vamos a ver el concepto de la unión neuromuscular. ¿Qué es esto? Yo les he estado hablando de la importancia del calcio en la contracción, les he estado hablando de que el calcio se encontraba puntualmente en el retículo sarcoplasmático almacenado. Bueno, vamos a ver cómo es este proceso de la contracción, cómo estimula un músculo para que se contraiga. Bueno, esto que tienen acá es una neurona, ¿sí?
puntualmente esa neurona está llegando, inervando a la fibra muscular. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se produce la liberación, cuando se produce el impulso nervioso, la neurona libera un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que me imagino que ya lo han sentido nombrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La acetilcolina se combina con los receptores del sarcolema. Acuérdense que el sarcolema es la membrana. ¿Qué es lo que ocurre después? Se despolariza esa membrana e inicia un potencial de acción y llega a los túbulos T. Entonces lo que ocurre a partir de ahí es que el retículo sarcoplasmático libera calcio y así es como el calcio se une con la troponina cambia de forma y me corre a la tropomiosina de lugar. O sea que este calcio que yo les dije acá, que tiene que unirse con la troponina para correrme a la tropomiosina de lugar, ese calcio que se tiene que unir acá es el que está almacenado en el retículo sarcoplasmático. Y para poder liberarlo, tiene que ocurrir esto que estamos viendo acá. Es decir, tiene que haber un impulso nervioso, se tiene que liberar acetilcolina, la acetilcolina tiene que despolarizar al sarcolema, generar un potencial de acción, ese sarcolema, ese potencial se expande por la membrana, se propaga por el sarcolema, llega a las invaginaciones de los túbulos T y él hace que el retículo sarcoplasmático libere el calcio. Cuando se libera el calcio, ahí es cuando se une con la troponina. Esto es lo que se conoce como unión neuromuscular. También esto sale en la parte de anexo, pero esto es como una mezcla de nervioso con lo que vendría a ser la contracción muscular, y cuando vemos nervioso les menciona algo de esto. Entonces por eso se los explicamos ahora, porque cuando vemos nervioso les menciona algo de que el calcio interviene en la contracción muscular, que se libera, entonces por eso se los explicamos acá. ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entendió? Sí, se entendió. Bien, perfecto. ¿Alguna duda del tejido muscular? ¿Los túbulos T qué pasaba? El túbulo T es una invaginación, para que vuelvo para atrás, así te muestro la imagen. Aguantamos un minuto. Alguien preguntó a la cara. Esperen que vuelvo para atrás y te los muestro acá. Mira. Los túbulos T son invaginaciones, en realidad. Para. Te quiero mostrar la imagen donde se ven mejor, para que lo entiendas. Aguantamos un minuto. Mira. Este es el miocito. Acá están las miofibrillas. ¿Sí? Esto es el sarcolema, es a donde va a venir el impulso nervioso, donde se va a generar, cuando se libere la acetilcolina, ¿sí? Eso va a generar una despolarización de este sarcolema, que es esta membrana que lo está rodeando, que acá lo pueden ver como que lo han separado para que se entienda, y ese potencial se va a empezar a propagar por la membrana del sarcolema. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue, cuando se siga propagando, va a llegar a lo que es los túbulos T, que son estas invaginaciones que nosotros tenemos acá. No sé si los alcanzas a ver, por ahí la imagen no es muy clara. Pero cuando Sí, llega a sí. los túbulos T, hace que en el retículo sarcoplasmático se libere el calcio. Se libera el calcio hacia el sarcoplasma, que es el citoplasma que vos tenés acá adentro. Y ahí es cuando el calcio toma contacto con la troponina. Cuando vos lo liberás al calcio que tenés almacenado acá, lo liberás hacia el citoplasma o sarcoplasma, ahí es cuando toma contacto con la troponina. Los túbulos T son invaginaciones, puntualmente donde se almacena el calcio en el retículo sarcoplasmático. Estos túbulos T que te están mostrando ahí son como invaginaciones o tubos transversales, porque se llaman túbulos T. Gracias, Dani. Bien. Vamos entonces con el último tejido, que es el nervioso. Obviamente, la principal función que va a cumplir es elaborar y transmitir impulsos nerviosos. ¿Sí? Una de las células
que participa en este tejido o que se encuentra es la neurona, que su función es generar y transmitir impulsos nerviosos. Esto es una neurona, un tipo de neurona. Acuérdense que esa neurona tiene un cuerpo o soma, que es donde está el núcleo, ¿sí? Donde en realidad se encuentran casi todos los componentes metabólicos de la célula. Acá tenemos las dendritas, que son prolongaciones del citoplasma, que es donde se reciben los estímulos. Y después tenemos el axón. Acuérdense que el axón está rodeado por una vaina de mielina que se ve interrumpida en ciertos puntos por lo que se llaman nodos de Rambier, que son puntos donde no hay mielina. Y ese axón va a conducir el impulso eléctrico hacia el axón terminal, que es lo que tiene acá. Siempre el impulso va en este sentido. Desde las dendritas, pasando por el cuerpo, el axón y finalmente el axón terminal. Este es el sentido que siguen los impulsos nerviosos. El tejido nervioso, acuérdense que también tengo lo que son, además de las neuronas, las células de la glía. Es decir, ustedes vieron las neuronas, que se encargan de generar y conducir impulsos, pero las células de la glía son las que sostienen, dan apoyo, nutren a las neuronas. Entonces, por ejemplo, tengo las células de la astroglía, porque tengo glías que se encuentran en el sistema nervioso central, células de la glía, y células de la glía que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Entonces, dentro de las que están en el central, tenemos la astroglía, que da sostén y nutrición a las neuronas, la oligodendroglía, que sintetiza mielina en el sistema nervioso central, que es lo que rodea el axón, la microglía, que hace procesos de fagocitosis en el sistema nervioso central, las células ependimarias, que son las que permiten el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, las células de los plexos coroideos, que sintetiza ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, todas estas células de la glía, fíjense que ninguna genera ni conduce impulsos, porque eso es de la neurona. Y en la glía periférica, tengo las células de Schwann y las células satélites. Las células de Schwann sintetizan la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Y las células satélites lo que hace es sostén, protección, nutrición. Entonces, cuando nosotros clasificamos a las neuronas, las podemos clasificar de distintas maneras. Ya cuando veamos nerviosos van a ver que hay otras maneras de clasificarlos, pero la realidad es que una de las clasificaciones es en neurona sensorial, motora, interneurona y de proyección. Fíjense que la estructura de la neurona no era igual. Estructuralmente, esta es la típica que siempre nos ponen, pero no es el único tipo de neurona que existe. Entonces, neuronas sensoriales son las que reciben los estímulos y los llevan hacia el sistema nervioso central. Es el típico o la típica neurona que vimos recién, que tiene esta forma. Interneurona y neurona de proyección son neuronas que se encuentran solamente en el sistema nervioso central. Entonces lo que hacen es retransmitir señales dentro del sistema nervioso central. La interneurona tiene este tipo de estructura donde el axón es muy cortito. Fíjense comparado con esto. Puede tener axón o no, y si lo tienen es muy corto. Y las neuronas de proyección, que son estas, el cuerpo soma está en el medio. Entonces tengo axón para un lado y para el otro. Y por último, la neurona motora es la que hace el proceso contrario a la neurona sensorial. Se encuentra en el sistema nervioso central y lleva la información desde el sistema nervioso central hacia un efector. Que puede ser un músculo o puede ser una glándula. Entonces, estas dos hacen el camino inverso. La neurona sensorial va desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central y la motora hacia el efecto contrario, desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, que puede ser un músculo o puede ser una glándula. ¿Alguna duda con el tejido nervioso que me quieran preguntar? No. No, no.
Lo último que tiene en esta unidad es una introducción a lo que vamos a ver, que son los distintos órganos y los sistemas de órganos que vamos a ver a partir de la vuelta de las vacaciones, que son todos estos sistemas que tienen acá. Endocrino, respiratorio, excretor, reproductor. Vamos a empezar primero con el sistema osteoartromuscular, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad cuando volvamos de las vacaciones. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Creo que no. Cuando la lea bien, te digo. Perfecto. Bien. Bueno, muchachos, nosotros cuando volvamos de las vacaciones, el día lunes, ese que volvemos del receso, vamos a tener consulta sobre lo que tengan dudas de lo que rinden al otro día del global, y si alcanzamos vamos a hacer el TP evaluatorio de tejido, que no lo hemos hecho, que va a estar habilitado para ese día lunes. Les voy a pedir por favor que vayan descargándose, aprovechen las vacaciones para borrar memoria, para borrar cosas del teléfono, las apps para músculo, para hueso, que están en el Moodle, está el link en el Moodle, el que ya las tiene descargadas del año pasado no hace falta, pero las vamos a usar. Así que, más que todo, estamos tratando de que sea más práctica esa unidad, entonces esas aplicaciones van a ser muy útiles. Así que no las tenga descargadas, en el Moodle se mete, y ahí le salen todos los links para poder descargarse las apps, ¿sí? Y que traten de, para la vuelta de las vacaciones, tenerlas descargadas. Y recuerden que el martes, apenas volvemos, rinden el examen. ¿Se entendió? Sí, gracias, Dani. Tengan unas hermosas Gracias, Dani. Nos vemos. Gracias, Pásalo Dani. lindo y descansa. Chao, Dani, gracias. vacaciones. Chao, Dani, gracias. Chao, Dani.